Hoy tengo el gusto de presentarles la charla sobre la responsabilidad civil extracontractual del transporte aéreo. Bueno, como primer punto tendremos la trascendencia del transporte y del transporte aéreo. Si bien en un inicio esta actividad solo se utilizaba para transportar personas de un lugar a otro, su rápida evolución ha permitido hoy en día que se utilice también para transportar cargas de un lugar a otro, así movilizando el comercio. Hasta hace algunas décadas, los negocios y contratos de importación o exportación de productos por medio del transporte aéreo solo estaba reservado para las grandes empresas, ya que éstas contaban con los contactos para hacer su importación o exportación de productos de un país a otro. Sin embargo, gracias al desarrollo de la sociedad, esto ha cambiado hoy en día. Ahora, cualquiera persona que desee utilizar este medio con fines de consumo o fines de comercio lo puede hacer. ¿Por qué? 1. Se cuenta con avances tecnológicos que nos permiten la comunicación con los proveedores por medio del Internet, nuestros teléfonos celulares, computadoras y otras plataformas que podemos utilizar. 2. Hay diferentes métodos de pago en efectivo electrónicos que son aceptados mundialmente. Y 3. Los flujos del comercio han aumentado progresivamente, así eliminando las barreras al libre comercio. Los contratos mercantiles. Recordemos que en esta materia rigen los principios de derecho contractual que vendrían siendo la libertad de contratación. Esto quiere decir que cada persona es libre de contratar o no. También tenemos la fuerza obligatoria, que es el perfeccionamiento del contrato para la vinculación de ambas partes. 3. La libertad de configuración. En las partes eligen un modelo que mejor les convenga, ya que este puede determinar sus prestaciones, su tiempo, el modo, entre otros. 4. Tenemos la buena fe, que consiste en la fidelidad y el compromiso de las dos partes para hacer o no hacer. Y la 5, tenemos la reciprocidad. Existe una reciprocidad en el trato convenido, sin embargo, los contratos mercantiles hoy en día carecen de esto, en especial los contratos de transporte. El contrato del transporte aéreo internacional. El contrato de compra y venta es el contrato más antiguo, común e importante en materia de comercialización. Entonces, si este es así, el segundo más importante sería el contrato de transporte, ya que nos permite comunicar las partes de comercialización, bienes y servicios. Este contrato siempre será un contrato accesorio o complementario a la compra y venta. Según Guillermo Jiménez, ofrece una de las clasificaciones más amplias y adecuadas basada en los siguientes criterios. Por medio utilizado. Podría ser terrestre, fluvial, aéreo, mixto o transporte multimodal. También por razón de su objeto. Podrían ser personas o cosas. 3. Forma de prestar el servicio. Podría ser línea regular o transporte discrecional. Y 4 sería ámbito geográfico, que quiere decir transporte del territorio interno o transporte internacional. Para los contratos de transporte aéreo en general, encontramos siempre las siguientes características. 1. Sinalagmático o bilateral. Quiere decir que ambas partes tienen obligaciones. 2. Sería oneroso. Quiere decir que en medio de estos contratos siempre hay un pago, pero en el caso de un contrato de transporte aéreo, aunque no haya un pago aún de por medio, el porteador o la empresa tiene que hacerse responsable por 3. Tenemos el consensual. Es por medio de las voluntades de es que se perfecciona el contrato. Típico. Gira en torno de las normativas nacionales o internacionales. No formal. Si bien existen algunos documentos donde debería estar expedido la naturaleza del contrato, la ausencia de ellos no invalida contrato. 6. Adhesivo. Por tratarse de una contratación en masa, las condiciones generales ya están predispuestas por la empresa y por el normamiento jurídico de ese país, por lo que no debería negociarse preliminarmente. 7.
de colaboración. Por su función económica y social, cada parte del contrato presta su esfuerzo para la integración de la actividad de producción. 8. Fungible, porque puede ser ejecutado por el porteador o un tercero. Esto último es fundamental ya que permite mantener la responsabilidad solidaria del transportista, aunque el daño o el cumplimiento haya sido provocado por el porteador, efectivo o de hecho. Y en todo caso, el perjudicado está en la libertad de accionar contra uno, contra otro o contra ambos. Como siguiente punto tenemos los elementos que integran el contrato de transporte aéreo internacional. Estos vendrían siendo los elementos personales. En el transporte de personas se habla del pasajero, es la persona natural que requiere el servicio. Y también tenemos el porteador, que es el transportista que brinda este servicio, o sea, la aerolínea. En el transporte de mercancía se habla del expedidor, el consignante, persona física o jurídica que requiere el servicio. También tenemos el porteador o transportista, que es la persona contratada para brindar este servicio y se encarga de transportar la mercancía. Y el consignatario o el destinatario, que esta persona es la que se encarga de recibir la mercancía. B. Elementos reales. Si se trata de un contrato de mercadería, su objeto sería la mercadería. Pero si se trata de un contrato de personas, su objeto lógicamente serían las personas y su equipaje. Y por último también tenemos el elemento representativo o formal. Este se trata de la carta de porte en el caso de que se transportasen mercaderías, o el boleto de avión o billete, y también el talón del equipaje en el caso de las personas. En Panamá, el transporte aéreo internacional está regulado como a lo largo del mundo. Nosotros tenemos la Ley 21 del 29 de enero del 2003. Estas leyes se han creado a base de los convenios que se han dado a lo largo de la historia del transporte aéreo, ya que ha ido creciendo y se ha modificado con la tecnología. Al principio teníamos el convenio de Varsovia, que ya hoy en día quedó obsoleto, sin embargo es conocido por beneficiar a los transportistas y a la aerolínea, ya que en ese tiempo había muchos accidentes y para no llevar a las aerolíneas en quiebra, se trató de beneficiar un poquito más a los transportistas. Ahora, las leyes de nosotros también se han reformado gracias a los convenios que se han venido dando nuevamente, incluyendo todas las nuevas modalidades y crecimiento que ha tenido el transporte aéreo internacional. Así como ahora también tomamos en cuenta el convenio de Monterreal, que también es uno de los más importantes porque este ha tratado de ser un poco más justos a la hora de tratarse de los pasajeros y ha tratado de beneficiar también nuevamente como tiene que ser a los pasajeros y cuidarlos de los accidentes que se pueden dar. Según la Ley 21, también es importante recalcar cuáles son las modalidades del transporte aéreo extracontractual, así como mencionaré algunos y los definiré. Contrato de arrendamiento. Habrá contrato de arrendamiento cuando el arrendador se obliga a entregar al arrendatario por un tiempo y remuneración el uso y goce de la nave con o sin tripulación, en el entendimiento de que la entrega de la aeronave implica la transferencia del arrendatario, la calidad de explotador de ella. El contrato de fletamiento. Este se da cuando el fletante pone a disposición del fleteador la capacidad total o parcial de la aeronave por un tiempo determinado, un precio fijo y por uno o más viajes, pero el fletante siempre conserva la conducción de la aeronave, el control de la tripulación y la calidad del explotador. Contrato de intercambio. Por el contrato de intercambio de las aeronaves, dos o más explotadores pueden cederse recíprocamente la calidad de explotadores de las aeronaves, con o sin tripulación, en el entendimiento de que si las aeronaves difieren en tipo y características, pueden convenirse las contraprestaciones que las partes decidan. Contrato de arrendamiento financiero. Habrá un contrato de arrendamiento financiero cuando el arrendador se obliga a transferir al arrendatario la tenencia de una aeronave para su utilización comercial mediante un pago
de un canon, suma que se aplicará al precio de la aeronave en caso de que el arrendatario ejerza una compra que el arrendador le otorgue, en términos y condiciones que las partes convengan. Como siguiente punto tenemos los tipos de daños y los montos designados por la presente ley. Daños a pasajeros. El transportista está obligado a indemnizar por daños y perjuicios ocasionados por muerte, heridas o cualquier lesión sufrida por cualquier pasajero, si el hecho que causa los daños tiene lugar en el aeronave o durante las operaciones que se dieron en el embarque o desembarque de cualquier aeródromo o lugar donde se dé un aterrizaje forzoso o accidental. La suma por cada pasajero sería de $25.000. Daños al equipaje de manos. El transportista está obligado a la indemnización por daños y perjuicios resultantes de la pérdida o destrucción de la avería de los objetos cuya custodia conserva el pasajero. Si el hecho que causó el daño ocurre durante el periodo transcurrido en el que el pasajero embarca en la aeronave hasta el momento que desembarca de ella. La suma por la destrucción, pérdida o avería del equipaje de manos va hasta los 33 balboas con 20 centavos. Daños al equipaje facturado y a la carga. El transportista está obligado a indemnizar los daños y perjuicios resultantes de la pérdida o destrucción de la avería de la carga o del equipaje facturado. Si el hecho que causó los daños ocurrió durante el periodo en el cual la carga del equipaje se encuentran bajo custodia del transportista o de sus dependientes, ya sea a bordo de una aeronave o en un aeródromo o en cualquier lugar, en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo. Por pérdida o avería o destrucción del equipaje facturado, hasta 24 balboas con 75 centavos por kilogramo es la suma que se pagará. En cambio, si la carga o equipaje facturado se transporta conforme al valor declarado y el interés hubiese pagado la tasa según la tarifa de la empresa, el límite de la indemnización corresponderá según lo declarado. Y por último, tenemos la responsabilidad sin límites, la cual no se le aplicará si se prueba que el daño es resultado de una acción u omisión dada por el transportista o sus dependientes con intención de causar daño, con temeridad y sabiendo que posiblemente podría causar daño. Sin embargo, en el caso de una acción o decisión de los dependientes, habrá que probar también que estos actúan en función de sus funciones.